Bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio. Les damos la más cordial bienvenida a la charla Conociendo el Reglamento General Estudiantil de la UNED. Pues es una iniciativa promovida por la Cátedra de Estadística en Salud y la Cátedra de Sistemas de Información en Salud. Este espacio tiene como propósito fortalecer el conocimiento de la normativa que rige la vida estudiantil, promoviendo el ejercicio informado de los derechos y deberes, así como una participación responsable dentro de la comunidad universitaria. Esperamos que este encuentro sea de gran provecho para todos. Agradecemos a la máster Lucía Arce Ovares por acompañarnos hoy para conversar sobre este reglamento. Doña Lucía es historiadora, profesora de estudios sociales y máster en administración educativa con especialidad en derechos humanos y cuenta con una certificación en resolución de conflictos. Además, cuenta con una amplia experiencia en docencia, gestión pública e investigación y actualmente se desempeña como directora de la Defensoría Estudiantil de la UNED desde el 2022, promoviendo los derechos y el bienestar del estudiantado. Muchísimas gracias, doña Lucía, y esperamos que todos nos estemos atentos a su ponencia. Muchas gracias, Michael. Buenas noches a todos y a todas. Gracias por la invitación para la Defensoría Estudiantil. Es realmente una gran oportunidad encontrarnos con ustedes y poder conversar de estos temas tan importantes en nuestro quehacer cotidiano para toda la comunidad estudiantil, tanto para las personas funcionarias como para las personas estudiantes. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Bueno, voy a ir cargando como la presentación que tengo para esta noche. Es un poquito larga porque, bueno, no tiene un espacio de hasta las 9 de la noche, pero voy a tratar de ser bastante concisa y que pueda ser, también ser amena. Más bien, usted nos dice, Michael, si este, eh, los compañeros y compañeras que están participando pueden... interrumpir en cada uno de los temas o podemos dejarlo para el final. Realmente cualquiera de las dos dinámicas para mí es bastante válida, entonces más bien me sujeto a lo que ustedes dispongan. Ok, si les parece, entonces pueden ir haciendo las consultas en el chat y yo se las voy leyendo y así vamos ¿De haciendo algo acuerdo? más participativo. Claro, gracias. Claro, sí. Bueno, ven mi presentación, Michael, sí. Sí, correcto. Adelante. Bueno, muy bien. Como Michael bien lo mencionó, pues yo soy Lucía Arce, soy actualmente la directora de la Defensoría Estudiantil. La Defensoría Estudiantil es una instancia de la universidad que está abocada a todo lo que tiene que ver con las personas estudiantes. Tener una defensoría estudiantil que ya tiene 25 años en nuestra universidad es realmente una garantía para toda la comunidad universitaria. Esto incluye, como todos sabemos, tanto el funcionariado como a los estudiantes, de contar con un buen estado de derechos en nuestra universidad. Todas las 5 universidades públicas tienen una defensoría estudiantil sin miedo a parecer un poco inmodestas, diría que la Defensoría Estudiantil de la UNED es de las más robustas porque no solo por que tiene una larga data, realmente tiene casi la mitad de la existencia. Acabamos de celebrar el 49 aniversario de nuestra universidad y al mismo tiempo, en el mismo mes, justo la misma semana, el 25 aniversario de la Defensoría. Entonces hemos venido creciendo con el trabajo o a partir del trabajo conjunto en donde todos los funcionarios y las funcionarias, así como los estudiantes, hemos contribuido para que pueda ser posible seguir creciendo en ese Estado de Derecho. Entonces, dentro de las funciones que nos corresponden, nosotros ofrecemos a el funcionariado, servicios, lo mismo que a los estudiantes. Solo atendemos asuntos de orden estudiantil. Muchas veces los funcionarios o funcionarios nos dicen, bueno, ¿y a nosotros quién nos defiende? Bueno, lamentablemente la Defensoría Estudiantil está normativamente abocada a los estudiantes, pero en nuestro trabajo buscamos cómo
de una forma vinculada, de una forma coordinada, en un trabajo colaborativo, salir adelante con todos los compañeros y compañeras de la universidad, porque esta es la única manera posible. Entonces, a los funcionarios, ¿qué les ofrecemos? Les ofrecemos asesoría, les acompañamos y también les brindamos este tipo de charlas, brindamos un curso sobre el Reglamento General Estudiantil formalmente acompañados por el CECET por cada cuatrimestre y constantemente pues estamos desarrollando diferentes proyectos conjuntos y a los estudiantes les ofrecemos asesoría, que es la parte fundamental de los servicios que ofrecemos realmente. eh, Tal vez el funcionariado y los mismos estudiantes piensan que el grueso de las recurrencias que la población estudiantil hace ante la Defensoría Estudiantil son, son denuncias, pero básicamente un 60-65% tiene que ver con consultas, con asesorías y acompañamiento. Entonces, nosotros también les ofrecemos a los estudiantes defensa técnica, que es, la defensa técnica es que en casos, únicamente en casos de que la persona estudiante esté enfrentando un proceso disciplinario, debidamente establecido, notificado y que garantice ese debido proceso, nosotros a solicitud del estudiante y bajo la decisión y admisibilidad de la misma Defensoría Estudiantil, se contrata un abogado para la defensa. Esto empezó, la defensa técnica empezó a brindarse a partir del año 2025, cuando se hizo una reforma al reglamento de la Defensoría Estudiantil. Y también gestionamos denuncias. ¿Qué es una denuncia? Bueno, es una inconformidad que presenta una persona estudiante o que presenta una persona funcionaria en favor de otro estudiante o un estudiante en favor de un compañero o de una compañera. Puede ser cualquiera, cualquier persona, miembro de la comunidad estudiantil puede poner una denuncia en favor de una persona estudiante o de un grupo de personas estudiantes. Y la denuncia se da, aunque la palabra suena así como muy grande, como un poco fuerte, tiene que ver cuando puede darse una eventual incumplimiento en la normativa de la universidad, principalmente el Reglamento General Estudiantil por parte de una persona funcionaria o de una dependencia. Por supuesto, todo esto también lleva a un proceso en donde se da una indagación informal, si se encuentran indicios de que puede haber prueba en donde el estudiante pudiera tener razón, pues se profundiza con una investigación mucho más detallada y se trabaja en términos de alcanzar oportunidades de mejora. La Defensoría Estudiantil brinda recomendaciones, igual que cualquier otra defensoría en Costa Rica, por ejemplo, la Defensoría de los Habitantes y cualquier espacio de esta misma naturaleza, nuestras, lo que brindamos no son resoluciones, sino que nosotros brindamos recomendaciones que no necesariamente son vinculantes, no obstante, si hay una inobservancia a la normativa por parte de las personas funcionarias involucradas, pues hay obligatoriedad, ¿verdad?, de subsanar las faltas. Entonces, básicamente estos son los servicios que brindamos tanto al estudiantado como al funcionariado. Nosotros tenemos un equipo de 4 personas funcionarias, además contamos con una persona delegada en cada una de las sedes universitarias, subsedes y también en los establecimientos penitenciarios. Bueno, aquí está parte del equipo. Y las personas delegadas son estudiantes que se seleccionan en cada una de las sedes y lo que pretende es que este equipo pueda tener un alcance a nivel nacional con un gran acompañamiento y esa cercanía que nos exige para generar esa confianza con las personas estudiantes, pero también trabajamos muy de lleno con los compañeros, con los equipos de personas funcionarias en todos los territorios. Muy bien, bueno, quienes formamos parte de la Defensoría, en mi caso ya me había presentado, también mis compañeros Gerardo Valerio, Douglas Garro y Carla Mora. Estos son nuestros contactos y al final de la presentación pues los incluyo nuevamente por si desean tomarlos. Em,
Para esta noche me pidieron hablar sobre el Reglamento General Estudiantil. Quisiera empezar haciendo la salvedad de que el Reglamento General Estudiantil, como probablemente sea del conocimiento de muchos de ustedes, está en proceso de que sea aprobada una reforma integral. Ya el año pasado, para julio, a mitad de año, el capítulo 11, que versa sobre trabajos finales de graduación, fue modificado casi en su totalidad, lo mismo que el artículo 13, que está en funcionamiento, y algunas otras que tuvieron algunos cambios, pero en este momento el Consejo Universitario está conociendo esta reforma. No obstante, teníamos programada este taller o esta charla para esta noche, y los compañeros prefirieron, No, ¿verdad? ahora sí, Cris, perdona. Sí, que lo fuéramos abordando. Todo bien, mi hermanito, todo excelente, gracias a Dios. Hay Mira, un ¿qué es lo que Un micrófono le iba a micrófono, encendido. consultar? José Eduardo. Ya, Gracias, no listo. se preocupe. No se preocupe. Entonces, les decía que el Reglamento General Estudiantil con el que vamos a trabajar esta tarde, noche, ese es el que está vigente, obviamente. Eh, Va a cambiar próximamente. Esperemos que en las cosas sustantivas logremos definitivamente actualizaciones, porque este reglamento data de antes de la pandemia, mucho antes, y hay cosas que son indispensables cambiar, ¿verdad? Por lo tanto, este, vamos a ir haciendo algunos ajustes, pero en términos generales espero que sea de mucho aprovechamiento. Bueno, quisiera preguntarles, y ahí Michael me ayuda, ¿quiénes realmente conocen que existe un reglamento para las personas estudiantes en la UNED? Ahí Michael me ayuda porque no los estoy viendo. No sé si Sí, de todas las personas que están participando son solo funcionarios, hay personas estudiantes. tenemos profesores, doña Lucía, y también estudiantes. Bueno, Pero sí, efectivamente, incluso de las cátedras tenemos conocimiento. ujú, Todavía no hay ningún aporte de algún estudiante, pero ok, doña muy bien. Patricia tiene la mano levantada. Doña Sí, Patricia sí, Segot, adelante. sí, sí. Buenas noches, ¿cómo está Lucía? Muchísimas gracias por la presentación. Bueno, nosotros ya hemos trabajado de la mano con ustedes, ¿verdad? Y con el reglamento. Creo que es una herramienta muy importante y creo que es fundamental, ¿verdad? Que todos los estudiantes como funcionarios conozcan bien el reglamento, ¿verdad? Es muy importante estas actividades y sobre todo que el estudiante sepa, ¿verdad? Porque muchas veces cometen errores por no conocer el mismo reglamento. Claro, muy bien. Muchas gracias, doña Patricia. Qué gusto a propósito de saludarla y su trabajo comprometido, al igual que el de los compañeros y compañeras de siempre, ¿verdad? ¿Y cuántos de nosotros, bueno, conociendo el Reglamento General Estudiantil o sabiendo que existe, lo consultamos? ¿Verdad? Cuando se nos presentan situaciones. Lamentablemente esto, y voy a generalizar, las generalizaciones siempre son odiosas, ¿verdad? Y muchas veces injustas, pero por la experiencia que tenemos, se consulta realmente poco para poder aplicarlo. Pero bueno, no obstante, está la Defensoría Estudiantil precisamente para brindar este tipo de asesorías. El Reglamento General Estudiantil actual tiene 12 capítulos y los podemos observar acá, ¿verdad? Los primeros capítulos del 1 al 4 tienen que ver con fundamento, con definiciones, nomenclaturas, ¿verdad? Y este tipo de cosas introductorias que se requieren. Y después vamos a tener capítulos que tienen que ver con los programas y los procesos académicos y administrativos que llevan los estudiantes. Entonces ya después se van pormenorizando, por ejemplo, el capítulo 6 que tiene que ver con la admisión y la matrícula. Ahora vamos a hablar de algunos artículos en particular. Traté de destacar aquellos aspectos en los que la Defensoría Estudiantil recibe muchas consultas, muchas, todos los días, tanto por parte de personas funcionarias como de personas estudiantes. Entonces, en esos los que voy a detallar más adelante. Un capítulo 7 que tiene que ver con derechos y deberes, que también ahorita lo vamos a ver. Un capítulo 8 que es asuntos disciplinarios. Esto le interesa muchísimo a los estudiantes, aunque también hay poco conocimiento sobre el proceso. Un capítulo 9
que es sobre la evaluación de los aprendizajes, a pesar de que ya está bastante, y este es uno de los ejemplos que les decía al principio, está bastante desactualizado, ¿verdad? Y es urgente que ya esperemos que pronto podemos contar con un capítulo de evaluación mucho más pertinente, aunque dicho sea de paso, la evaluación es una discusión que tiene que darse ahora en la universidad de cara al uso de inteligencia artificial, de cara a la virtualización y a las plataformas educativas que utilizamos, pero esperamos que todo esto se esté considerando en la reforma a este capítulo. Tenemos un capítulo 10 de reconocimiento de estudios, el capítulo 11 que se mantiene, que es de TFG, y que les comentaba hace un rato, este sí fue actualizado el año pasado y está en vigor el que se renovó, y un capítulo 12 sobre graduación. Entonces tenemos este panorama general sobre sobre el reglamento. Entonces voy a ir pormenorizando algunos de ellos. Voy a puntualizar inicialmente con el capítulo 7 que tiene que ver con derechos y deberes. Esto es muy importante para los estudiantes y también para las personas funcionarias porque, bueno, los estudiantes siempre quieren concentrarse en sus derechos, por supuesto, bueno, cuáles son mis derechos, cómo están siendo protegidos, cómo los puedo ejercer, cómo los puedo tutelar y bueno, en ese sentido damos mucha formación y acompañamiento a los estudiantes, pero también insistimos a las personas estudiantes que el que tiene derechos porque cumple con sus deberes, ¿verdad? Entonces, hay una serie de deberes que están considerados en el reglamento y que los estudiantes no pueden aducir desconocimiento, como cuál es respetar el criterio de los demás, mantener disciplina académica, tiene que ejercer la participación universitaria, tiene que respetar a los demás en términos de normas de decoro, tiene que respetar el patrimonio, pues ya ahora casi no tenemos contacto o los estudiantes en las sedes universitarias, a menos que vayan a un laboratorio y utilicen los bienes, pero siempre debe mantenerse este respeto y este cuidado por el patrimonio de la universidad. Hay un cumplimiento del estatuto orgánico. Hay que brindar los datos personales para cualquier gestión y que estos datos sean verdaderos y actualizados. Es una obligación del estudiante. Tenemos muchas recurrencias, sobre todo en casos de solicitudes de becas socioeconómicas, porque los estudiantes o no brindan los datos correctos a veces para obtener algún tipo de beneficios, a veces por desconocimiento, a veces por limitaciones en el uso de las diferentes herramientas que tienen que utilizar en formularios digitales, por ejemplo, o porque no usan simplemente no utilizan el usuario que les da la universidad y entonces no están al tanto de todas las comunicaciones, cumplir con todas las directrices que la academia y la administración da, mantener su historial académico actualizado y conocerlo también. Y además es un deber, como igual que los ciudadanos costarricenses, es un deber para todo estudiante universitario conocer la normativa. También recibimos cientos de casos donde el estudiante dice, a mí nadie nunca me dijo, pero no puede desconocer la normativa. Y por eso, como les mencionaba al principio, el conocimiento, la lectura obligatoria del Reglamento General Estudiantil es fundamental. Y bueno, dentro de los derechos estudiantiles está la libertad de expresión, poder ser representados ante diferentes órganos, y aquí todos sabemos cómo la Federación de Estudiantes, a través no solo de su directorio o junta directiva, sino que a través de diferentes representantes participan en consejos de escuela, en el consejo universitario, en el consejo de vicerrectorías y en muchas otras representaciones donde es fundamental en la asamblea en la UR, a la Asamblea Universitaria Representativa, en donde, por supuesto, al ser parte de la comunidad universitaria, es vital esta representación. También tenemos asociaciones en las carreras de estudiantes, asociaciones de estudiantes en las carreras y en las sedes universitarias. Lamentablemente, cada vez es menos la participación de los estudiantes y siempre motivamos a que se incremente. Bueno, tiene derecho a poder matricular, ¿verdad?, asignaturas y contar con los materiales, a disfrutar de una formación con excelencia académica, pero también está obligado a garantizar que esa excelencia académica se dé de parte de su cumplimiento en su proceso de aprendizaje, ¿verdad? Tiene
la posibilidad de informarse sobre todos los procesos, participación, evaluación, representación, ¿verdad? A contar con un historial académico, a conocer cuál es su rendimiento académico, y un derecho fundamental que ahora lo vamos a comentar es poder impugnarlo, es decir, poder recurrirlo o apelarlo cuando no está de acuerdo, pero tiene que hacerlo por los medios adecuados, ya lo vamos a comentar. Tiene el derecho al reclamo en términos generales, de forma respetuosa, de forma cordial, por los medios adecuados, en un marco total, ¿verdad? De vamos a ver, de esa honorabilidad que debe tener todo miembro de la comunidad universitaria, a organizarse en diferentes espacios, sean locales, sean regionales o nacionales, a tener una formación integral, y por eso tenemos también una vicerrectoría de vida estudiantil, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de participar en diferentes programas de recreación, de arte, deportivos, de ambiente, de voluntariado, etcétera, a gozar de beneficios socioeconómicos a través de becas, exoneraciones y otros, a tener una participación política. Toda persona estudiante puede participar de los procesos de elección cada 2 años para ser miembro, ya sea de la junta directiva o los diferentes órganos que tiene tanto la federación como las distintas asociaciones, y por supuesto de una participación cultural. ¿Okay? Entonces, estos son los derechos y los deberes. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, Michael. De momento no tenemos ninguna pregunta. Bueno, perfecto. Entonces voy a detallar en algunos artículos específicos del reglamento que son muy importantes tanto para los estudiantes como para las personas funcionarias, ¿verdad? El artículo 13 es uno de los artículos que cambió el año pasado, y que probablemente no se modifique con la propuesta de la reforma al reglamento. Y que se mantiene, porque ya tenía muchos problemas de antes o muchas limitaciones, y en suma incluye estos aspectos. Tiene que ver con la matrícula y establece que la persona estudiante solo puede matricular asignaturas en una carrera que haya empadronado, y que debe seguir estrictamente, y este es el ideal que todos tenemos, ¿verdad?, en orden su plan de estudio. Puede matricular asignaturas, y esto cambió con el artículo anterior, asignaturas entre los niveles de pregrado y grado de la misma carrera, ¿no? Es decir, podría matricular de diplomado o de bachillerato sin problema, bajo una salvedad que ya la vamos a ver, ¿verdad? Pero en términos generales esto es posible. Puede hacerlo, este segundo aspecto, siempre y cuando las asignaturas no tengan requisitos o correquisitos previos. Es decir, yo podría, por ejemplo, no es el caso de esta carrera, pero, o de las cátedras que están representadas, que son de la ESEN, pero, por ejemplo, tal vez un ejemplo sencillo, podría matricular, no podría matricular contabilidad 5 si no he llevado contabilidad 2 o 3 o las anteriores, lógicamente, ¿verdad? Y se excluye de esta posibilidad que da este nuevo artículo 13 del derecho a matricular asignaturas de licenciatura. Es decir, antes no se permitía matricular, por ejemplo, una asignatura, si yo estaba en diplomado de bachillerato, y ahora, les insisto, bajo una salvedad que ya voy a mencionar, sí se puede en términos generales, siempre y cuando no tenga requisitos, ¿verdad? Excepto las de licenciatura. Entonces, las carreras, pero sin embargo, hay carreras en las diferentes escuelas que todavía mantienen, a pesar del artículo 13, que todavía mantienen a la fecha requisitos entre grados, y el Reglamento General Estudiantil les da la posibilidad de que esto se mantenga. Entonces, cuando se dé en algunas carreras específicas, hay que solicitar una autorización por escrito al coordinador o la coordinadora de carrera durante el plazo que establezcan para ello,
para que se les posibilite esa autorización. Únicamente cuando, en el caso de que le falten 2 asignaturas para concluir el pregrado o el grado, ¿verdad? Eso se mantiene igual, estos últimos puntos se mantienen igual que el artículo anterior a antes de que se renovara, solamente en casos de que algunas carreras lo dispongan de esta manera. Y dicho esto, este artículo 13 permite la anulación de la matrícula por parte a una persona estudiante cuando establece que haya una irregularidad. ¿Cuándo hay una irregularidad? Cuando el estudiante no cuenta con el requisito. Esto puede ser imputable por el estudiante, puede apelarlo, ¿verdad? Pero si no cuenta con el requisito, básicamente no hay nada que hacer. Recibimos muchos casos por anulación, ¿verdad? Donde el estudiante recurre, pero si no puede probar que tiene el requisito, no es posible hacer nada. ¿Okay? Cuando las personas funcionarias pueden anular la asignatura solamente durante los 45 días naturales siguientes al término de la matrícula, porque pasado este tiempo los estudiantes ya adquieren el derecho. ¿Okay? No sé si tienen alguna consulta con respecto a este artículo. De momento no tenemos aportes ni manos levantadas, doña Lucía. Perfecto. Muy bien, permítanme nada más. Ujú. Bueno, entonces destaqué de los primeros capítulos de este artículo, que es el que, ¿verdad? Que causa muchas dificultades a los estudiantes, sobre todo porque, como todos sabemos, el sistema de matrícula no restringe, no tiene un límite que permita al estudiante no matricular si no cuenta con requisitos. Esperemos en algún momento poder contarlo. Entonces, voy a pasar al el tema de asuntos disciplinarios, que corresponde al capítulo 8, que también genera mucho debate y también mucha consulta por parte de los estudiantes y también, además de denuncias interpuestas ante la Defensoría Estudiantil. El capítulo de asuntos disciplinarios regula posibles faltas, establece sanciones, los procedimientos y cuáles son los órganos competentes cuando o ante una eventual omisión o acción por parte de una persona estudiante. Recordemos que obviamente el Reglamento General Estudiantil solo regula a las personas estudiantes. Y bueno, ¿qué se considera una falta disciplinaria? ¿Verdad? Cuando es cualquier conducta, cuando una persona estudiante incumple las normas universitarias, afecta el buen funcionamiento de la universidad o falta al respeto a cualquiera de las personas que son miembros de la comunidad universitaria. Entonces, en estos 3 aspectos, dice el Reglamento General Estudiantil, se incluye todo lo que pueda ser considerado como una falta por parte del estudiante. Y las faltas, el reglamento las divide en leves, graves y muy graves. Aquí les puse algunos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, leves, cosas muy sencillas como irrumpir en las actividades académicas, utilizar un vocabulario no correcto al dirigirse a cualquier otro miembro de la comunidad universitaria, un comportamiento irrespetuoso. Y es muy interesante que el plagio está considerado como una falta leve, pero para diplomado, en los niveles de diplomado o de bachillerato, porque en licenciatura se convierte en una falta grave. Ahora vamos a definir qué es plagio y qué es fraude, porque todo el tiempo son términos que se confunden y con mucha frecuencia se abren procesos disciplinarios o se sanciona al estudiante sin el debido proceso, entendiendo fraude como plagio o viceversa. Y son no solo conceptos distintos, sino que además también se tipifican diferente en el Reglamento General Estudiantil y también se sancionan de manera distinta. Entonces, repito, el plagio, siempre y cuando se dé en el nivel de diplomado o en bachillerato, es considerado como una falta leve. Ahora podemos comentar qué tipo de sanciones implica, siendo el plagio una falta leve en estos niveles. Como faltas graves, por ejemplo, está la reincidencia de 3 faltas leves en un mismo periodo, dependiendo de lo que esté matriculado el estudiante, puede ser un cuatrimestre, puede ser un semestre, el consumo de drogas en espacios de la universidad, alterar la matrícula, traficar materiales contrarios a la moral,
hurtar o dañar bienes de la universidad, el uso inadecuado de las instalaciones, amenazar a otros, alterar notas de pruebas u otros instrumentos, y esto se podía dar antes de la pandemia, ¿verdad? Ahora el proceso es distinto, no es posible, pero como les digo, el reglamento por eso está siendo sometido a cambios ante aspectos que ya no aplican. Aquí sí es una falta grave el plagio cuando la persona está en licenciatura para divulgar información confidencial. Y faltas muy graves es agredir verbal o físicamente a otros. Lamentablemente es una práctica relativamente frecuente por parte de personas estudiantes hacia el personal de la universidad, sobre todo el personal docente o personas encargadas de cátedra. Entonces es importante que los funcionarios sepan que pueden acudir al Reglamento General Estudiantil, porque esto puede ser eventualmente sancionable después de un debido proceso, ¿verdad? Porque no se puede permitir. Y vean que es diferente una falta, el agredir verbal o físicamente a otros, que utilizar vocabulario vulgar. Eso es que es una falta leve, ¿verdad? Distribuir o facilitar drogas, una conducta inmoral. El fraude académico está considerado, a diferencia del plagio, como les decía antes, como una falta muy grave, y por eso es tan importante, vuelvo a insistir, en que podamos diferenciar cuando una persona estudiante eventualmente puede estar siendo sometido a un proceso disciplinario por fraude o por plagio, porque están catalogados de manera muy distinta. Alterar, perdón, o falsificar o plagiar instrumentos de evaluación, violentar la seguridad digital, hurtar, dañar bienes, destruir bienes, cosas de este tipo, ¿verdad? Están consideradas. Y las sanciones están obviamente proporcionales a si las faltas son leves, son graves o son muy graves. Cuando una falta es leve, de acuerdo con las que mencionamos, lo que se hace es una amonestación escrita en el reglamento actual, y en el plagio comprobado, ¿verdad? Una vez que se cuenten con suficientes pruebas, lo que está en discusión es qué tan legítimas pueden ser estas pruebas, o qué tan fiables puedan ser las herramientas digitales que tengamos para comprobar el plagio. Se puede colocar la nota de 0 al estudiante. El reglamento en otros espacios da la posibilidad también a que la persona funcionaria le pueda dar la posibilidad al estudiante, si se trata de una primera vez, de que pueda hacer nuevamente el trabajo, y de acuerdo, manteniendo el mismo objetivo y los contenidos programáticos para poder evaluarlo, o también puede, en coordinación con la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, asignarle un trabajo comunitario a la estudiante, digamos, como para poder tener una lección adicional aprendida. Entonces, esto en el caso de plagio. En cuanto a las faltas graves, las sanciones permiten la suspensión de 1 o 2 periodos académicos, esto a juicio de la persona funcionaria o del órgano que se conforme para sancionarlo, y ahorita vamos a ver quiénes pueden hacer estos procesos disciplinarios. Puede ser destituido de los espacios en los que la persona estudiante participe o tenga representación. También, bueno, en el caso de fraude, además de la pérdida de asignaturas, puede perder otros beneficios, ¿verdad? Porque puede ser suspendido por 1 o 2 periodos si se considera como una falta muy grave, grave, y además podría, si la persona es suspendida en periodo, pues esto puede incidir en otros beneficios como becas socioeconómicas, por ejemplo, ¿verdad? Ajustado a lo que el reglamento de becas establece. Cuando se trata de plagio en licenciatura, se valorará la afectación académica en los documentos y la posibilidad de corrección. Y es considerada una falta grave el acceso a pornografía, violencia y otro tipo de aspectos vinculados con el uso en ese sentido de la Internet. Como faltas muy graves está la posibilidad de suspensión de 3 a 6 periodos académicos, o el reglamento actual permite la expulsión de la universidad, aunque no se aplica porque es inconstitucional, y además es una falta que
hoy por hoy se considera desproporcionada. Entonces, cuando se hacen procesos disciplinarios, se han aplicado hasta 6 periodos, es decir, 2 años si se tratara de cuatrimestre, la suspensión de una persona estudiante, pero no de la expulsión total. Y en algunos casos en los que se ha podido mediar lo suficiente como para que el estudiante tenga algunas otras posibilidades de no ser expulsado completamente de la universidad. Aquí también entonces está presente el fraude. Y en la actualidad, desde los últimos 3 años para acá, lamentablemente tenemos muchísimos casos de fraude académico y casi siempre la suspensión es la falta, o la sanción, perdón, es una suspensión de 3 a 6 periodos. En el caso de licenciatura de plagio, se puede anular todo el TFG o pero se puede valorar, ¿verdad?, hasta cuál es el grado de afectación, si es un segmento, si es una parte, si fue, ¿verdad?, en el proceso de defensa, etcétera. Entonces, esto es lo que tiene que ver con las faltas y las sanciones. ¿Ok? No sé si hasta aquí hay alguna consulta o algún comentario. Doña Lucía, ¿Sí, señor? tal vez, bueno, no sé, sin decir nombres, ¿verdad? Comentar un poco la situación que se nos presentó en el último caso, donde tuvimos que elevar justamente la denuncia por fraude académico, ¿verdad? Y además por suplantación de identidad, donde pues la persona estudiante ponía a un tercero a desarrollar sus actividades evaluativas y pues justamente haciendo la confrontación de las grabaciones donde estábamos en los talleres y donde estábamos en las evaluaciones de conocimiento, no coincidían ni siquiera las voces, ¿verdad? Entonces en los talleres se nos decía que no podía poner la cámara, que aquí, que allá, todas las excusas, ¿verdad? Y en las evaluaciones de conocimiento, pues ya no pueden decir eso, ¿verdad? Entonces, de ahí no coincidía una cosa con la otra. Y bueno, justamente se demostró que no era la misma persona y pues se tuvo que levantar el proceso administrativo por fraude y además por suplantación de identidad, que es una falta muy grave, ¿verdad? Entonces, para los estudiantes que nos escuchan, para que no se jueguen ese chance, ¿verdad? Nosotros no les queremos hacer ese mal, pero de ahí, lamentablemente ustedes se lo buscan, ¿verdad? Entonces, en esas ocasiones donde tienen que hacer sus actividades sincrónicas con el profesor en cámara, en vivo y a todo color, no busquen este tipo de actividades, ¿verdad? O que un tercero le haga sus actividades, porque al fin y al cabo el único que está siendo dañado es el estudiante, ¿verdad? En el trabajo, cuando ustedes estén desempeñando en el campo laboral, no le van a pedir a otra persona, mira, vení, programame, desarrollame este sistema porque yo no aprendí, ¿verdad? Entonces tienen que tener como presente eso que nosotros nos damos cuenta. Lo mismo con la entrega de los trabajos, ¿verdad? Si acuden a una tercera persona a la hora que lleguen a las evaluaciones de conocimiento, nosotros nos damos cuenta si efectivamente ese trabajo fue desarrollado por la misma persona estudiante que está presentando su evaluación de conocimiento. Entonces, no se jueguen ese chance. Y bueno, les comento eso para que sepan que ya tuvimos el año pasado ese primer caso de fraude con suplantación de identidad y que terminó pues en una eh, expulsión temporal, ¿verdad? De 2 años, si no me equivoco. Claro, esto es muy importante. Gracias por este aporte, ¿verdad? Bueno, es que aprovecho lo que mencionas para decir que la Defensoría no defiende a ultranza a los estudiantes. Cuando el estudiante lleva la razón, pues lo acompañamos en el proceso y se construye con las personas funcionarias oportunidades de mejora y poder subsanar, ¿verdad? Esas omisiones o esas acciones que no necesariamente han observado la normativa o la cumplen a cabalidad. Pero si el estudiante no lleva razón o comete todo este tipo de faltas, pues igualmente el reglamento establece todas estas sanciones. El ejemplo que mencionas es de una gravedad absoluta, ¿verdad? Que no solo incluye una falta que, que es castigada al interior de la institución, en la universidad, sino que también es un delito, ¿verdad? Es un delito penal y que recordemos que como funcionarios públicos, el Código Procesal Penal nos exige a todos,
¿verdad? La obligatoriedad de demandar, ¿verdad? En las instancias judiciales dentro del ámbito nacional correspondientes cuando se den este tipo de situaciones, ¿verdad? Uno pensaría que jamás una persona estudiante podría llegar a tanto, ¿verdad? Y lamentablemente sí se dan muchos estos procesos. Ahorita hay una discusión muy delicada sobre esto. No sé si han escuchado que de ayer empezó a circular, ¿verdad? Que hay estudiantes recolectando firmas para, que tienen que ver con todos estos procesos de cómo se está valorando o cómo se está calificando temas de uso de la inteligencia artificial. Y esto da solamente para un tema, ¿verdad? No voy a entrar como en este debate, pero tenemos como las dos caras de la moneda. Doña Patricia iba a mencionar algo para que por favor nos comente. Sí, con respecto a lo anterior, con lo que se refirió el compañero Moisés, bueno, yo creo que hemos tenido, nosotros en la carrera hemos tenido, creo que cada uno de los posibles casos que pudiéramos encontrar. Y muchas veces el error, ¿verdad? Empieza en donde un compañero le dice a otro, ay, préstame la tarea para ver cómo hiciste tal cosa y le copia la tarea, ¿verdad? Entonces, así es como empiezan, ¿verdad? Entonces, es muy importante que el estudiante sepa que los trabajos son individuales, ¿verdad? Que eso no se presta. Y que también el ayúdeme con tal fórmula o ayúdeme con tal pregunta y la copian exactamente igual, ¿verdad? Entonces así es como se empieza, ¿verdad? Con algo tan sencillo, tan inocente y en realidad pues de uno no, el compañero que presta pues no puede tener la mala intención, pero siempre se empieza como con ese error. Y de ahí pues hemos tenido casos de todo, ¿verdad? Entonces también es muy importante que el estudiante sepa que el comprar una tarea no le garantiza que puede pasar esa asignatura, porque también hemos tenido casos en que el estudiante compra la tarea y es la misma tarea que se le vendieron a 3 compañeros, ¿verdad? O la Exacto. tarea va mal, ¿verdad? Entonces igual pierde el curso. Entonces, creo que nos falta como hacer más conciencia en el estudiante de que si no aprende, no va a llegar a ser un buen profesional, ¿verdad? Y que lo que no aprendió ya en la carrera, pues muy difícilmente lo va a aprender ya en la vida laboral, ¿verdad? Así es, exacto, sí. Muchas gracias por esta participación. Tengo una experiencia con respecto a esto. No hace tanto llegó, no sé si en algún momento se las comenté, que hemos tenido otros espacios de conversación. Una estudiante, porque hay miles de casos, como mencionaba doña Patricia, ¿verdad? Una estudiante que compró una tarea, pero se sacó una nota baja, entonces le reclamó en un chat donde están los estudiantes, ¿verdad? Y que hay personas que venden tareas y que son muy numerosos en cuanto a estudiantes estos chats, le reclamó delante de todos la mala nota, la persona le dijo que, ¿verdad? Que por favor no la pusieran mal y que apelara a la tarea porque estaba bien hecha. En fin, para no hacer la historia como muy larga, la misma persona que le vendió la tarea le vendió la apelación, presentó la apelación, se la aclararon sin lugar, etcétera, y entonces la estudiante se enojó mucho más y le pidió que le devolviera el dinero delante de todos, y la persona, digamos, comerciante, entre comillas, ¿verdad? La persona que vendía tareas se molestó tanto de que estuviera afectándole, ¿verdad? Sus clientes, que acudió a la cátedra y entonces eh, eh, pues la sancionaron, ¿verdad? Porque presentó todas las pruebas de pago, etcétera. Entonces la estudiante acudió a la defensoría y entonces él me dijo, la justificación que ella me dio es que ella había comprado las tareas porque su mamá había estado enferma y entonces ella me decía, vea, doña Lucía, mi mamá había estado enferma y esto, por supuesto, o sea, esto hace lógico entender que yo tuve que haber comprado mis tareas, ¿verdad? Y entonces yo le pregunté, bueno, pero ¿cómo siguió su mamá y cómo está? Y entonces me dijo, no, ella está mejor. Entonces me la llevé al hospital y todo. Yo le dije, ah, bueno, qué dicha. Y el médico que la atendió, ¿qué tal? No, no, vieras qué buen médico, me dijo ella. Yo le dije, bueno, qué dicha que ese médico no compró sus tareas para poder brindarle un buen servicio porque estaba en juego la salud,
¿verdad? De un ser querido. Y estos aprendizajes son fundamentales cuando el estudiante se enfrenta ante el mercado laboral, pues por supuesto va a tener una gran desventaja. Lo que pasa es que para nosotros como institución de educación superior es una preocupación sustantiva el que nuestros estudiantes pues salgan bien formados, el prestigio, la rigurosidad y la excelencia. Pero bueno, en fin, sí, efectivamente pasa también lamentablemente mucho. No sé, don Moisés había levantado la mano. Sí, Y tal vez correcto, ahí para gracias. complementar, algo que también nos sucede mucho es con el uso de la inteligencia artificial. O sea, no nos podemos hacer de la vista gorda y es algo, un instrumento que llegó para quedarse. Sin embargo, en un proceso de evaluación, tenemos que también tener esa conciencia como estudiantes y bueno, también como docentes, ¿verdad? De qué estamos haciendo con ella, para qué la estamos utilizando y cómo la estamos utilizando. Llegamos al mismo punto, ¿verdad? En el desarrollo, por ejemplo, de las actividades evaluativas. Nos pasa mucho en las tareas de programación que efectivamente el estudiante, no todos, ¿verdad? Porque no se puede generalizar, pero algunos estudiantes llegan con su código desarrollado por inteligencia artificial, ¿verdad? Y es una discusión que está ahorita en boga, ¿verdad? Con los mismos estudiantes. ¿Cómo hacen para detectar si es inteligencia artificial o no? En el caso de la programación, para nosotros es algo muy sencillo detectar por el simple hecho de que la inteligencia artificial desarrolla funciones sumamente complejas, ¿verdad? Para reducir la cantidad de líneas de código en tres, ¿verdad? Mm. Y a la hora que están haciendo su defensa, pues obviamente el docente se va a enfocar en eso, ¿eh? O sea, para un estudiante que viene iniciando a hacer esto, o sea, le tomó a un profesional años de experiencia. Claro. Venga y entonces explíqueme qué fue lo que hizo. Y ya hasta ahí llegaron porque no supieron qué fue lo que hizo, ¿verdad? Entonces se les pone a ejecutar y efectivamente, no, yo no sé ni siquiera definir una función. Pero entonces, obviamente, tenemos que tener esa conciencia como profesionales que vamos a llegar a ser. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi interés entonces? ¿Quiero aprender y llegar a ser un profesional o quiero estudiar porque me den un título, ¿verdad? ¿A costillas de qué? Sí, un título que si se lo ganó de esa manera no le va a servir de nada, porque en el mercado laboral hay que, ¿verdad? Como todos sabemos, hay que desarrollar nuestros conocimientos, ¿verdad? Y poder generar todos los productos y todo lo que se espera de nosotros, ¿verdad? Entonces, pero bueno, es un trabajo enorme de formativo que tenemos que acompañar a los procesos de enseñanza, ¿verdad? Aprendizaje, claro. Si no, muchas gracias por los aportes. Entonces, bueno, voy a destacar los artículos 60 y 61 del Reglamento General Estudiantil, por si tenemos estudiantes presentes, y también para los mismos compañeros y compañeras funcionarias, ¿verdad? El estudiante puede presentar un reclamo si no está de acuerdo con una calificación, claro que sí. Se da mucho en la universidad que el estudiante, ¿verdad? Tiene como mucho temor de recurrir, pero es un derecho y muchas veces el funcionariado tiene temor de que el estudiante recurra y cuanto más que la defensoría intervenga en ese proceso, ¿verdad? Sobre todo que haga una mediación en esto, pero efectivamente el Reglamento General Estudiantil no los posibilita, ¿verdad? En el artículo 61 establece la primera posibilidad, que es un recurso de revocatoria, es decir, y es la persona docente la que calificó, bueno, establece la prueba, pero puede ser cualquier actividad o instrumento de evaluación, es quien debe responder este recurso de revocatoria. Muchas veces los estudiantes no quieren que sea el mismo profesor y no entienden esto como válido. Sin embargo, es razonable y tiene mucho sentido que la misma persona docente que fue quien calificó pueda hacer una revisión con los señalamientos que esté haciendo el estudiante en una primera instancia. El plazo es de 15 días naturales a partir de que esté disponible la actividad o el instrumento de evaluación en la plataforma y, como dije, es la persona docente de la asignatura quien resuelve. Puede la persona docente no admitir, si desea, un recurso de revocatoria si la persona estudiante no argumenta o no detalla a cabalidad la inconformidad que tiene. Es deseable que presente pruebas, ¿verdad? Y el procedimiento lo puede hacer en el entorno estudiantil, en servicios, en los espacios que hay para recursos de revocatoria y apelación en subsidio.
y la persona docente tiene 8 días naturales para responder. Es muy importante que los plazos se cumplan, tanto para el estudiante como para la persona docente. Si el estudiante presenta su recurso de revocatoria posterior a esos 15 días, pues no puede no ser admitido. Igual la persona docente está obligada a contestar en un plazo de 8 días naturales. Y si la persona estudiante mantiene inconformidad, puede presentar un recurso de apelación en subsidio, que es que esa respuesta negativa que le dio la persona docente puede conocerla la persona encargada de cátedra si persiste, ¿verdad? En sus argumentos. El plazo aquí es de 8 días naturales posterior a la entrega de la comunicación del recurso revocatoria. Lo resuelve, como mencioné, la persona encargada de cátedra, puede hacerlo también la persona encargada de carrera o en su defecto hasta la persona directora o director de la escuela. Estas posibilidades las establece el Reglamento General Estudiantil y el plazo de respuesta es igual de 8 días naturales. Aquí hay todo un debate actualmente en la institución porque dentro de la normativa nacional y de la normativa institucional, toda persona tiene derecho a 2 instancias de recurrencia. En una primera instancia, a quien ¿verdad? Haya emitido, en este caso, una calificación, que es el profesor o profesora, y quien y una apelación ¿verdad? En alzada o en subsidio. Y aquí se agota la vía. Muchos estudiantes, después de que han agotado la vía en un recurso de apelación en subsidio, acuden a la Defensoría Estudiantil. Entonces, entramos en todo un proceso de mediación si consideramos que el estudiante, ¿verdad? pueda tener pruebas suficientes como para poder entrar en conversación con la persona encargada de cátedra, ¿verdad? Son pocos los casos en los que esto se da, pero a veces sí, inclusive algunas veces pedimos criterios técnicos, por ejemplo, al pase de si una actividad o instrumento de evaluación está bien construido o no, una rúbrica, ¿verdad? Etcétera. Y ¿verdad? Se han dado los casos o a veces tienen que ver con aspectos de forma que se establecen y que puedan resultar desproporcionales o en la calificación obtenida. Pero en términos generales y apegados a la normativa, con estas 2 instancias, la persona estudiante agota la vía recursiva con respecto a una calificación de una actividad o de un instrumento de evaluación. Entonces, no sé si hasta aquí, con respecto a los procesos de apelación o de revocatoria de calificaciones, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? De momento no hay consultas, doña Lucía. Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces voy a pasar a hablar un poquitito de fraude académico. Sí, doña Patricia. Ay, perdón, es que como estoy desde el teléfono se me pierde la manita. No, que es muy importante porque yo siento que el estudiante no conoce, ¿verdad? Esta parte en donde él puede hacer su apelación, ¿verdad? Sí, hay muchos casos en que el estudiante llama directamente a la carrera y dice, es que el cuatrimestre pasado me pasó tal cosa y yo por eso sí tenía derecho a hacer apelación, ¿verdad? Entonces desconocen el proceso, aunque nosotros en la Cátedra de Gestión de la Información y demás cátedras tenemos el proceso dentro de la plataforma, ¿verdad? El estudiante no lee, no se informa, no conoce el reglamento y eso lleva a que pierda esas oportunidades de poder hacer el proceso de apelación, ¿verdad? Sí, exacto, sí, y tiene que hacerlo en el entorno estudiantil. Nosotros trabajamos mucho, insistimos mucho con la población estudiantil con respecto a esto. También le insistimos mucho al estudiante porque muchas veces el estudiante recurre directamente a la defensoría y nosotros le decimos, no, ustedes tienen que acudir a las instancias tal como, ¿verdad? Correspondientes, tal como lo establece el reglamento y en eso los guiamos bastante, ¿verdad? Entonces, pero sí, esto que menciona doña Patricia es muy importante. Ojalá todas las cátedras lo pongan. He visto en muchas orientaciones académicas que lo incluyen y esto es una muy buena práctica porque guía al estudiante y también facilita mucho el trabajo para ustedes, ¿verdad? Pero sí es importante también tal vez agregar, ¿verdad? Cómo debe proceder, que el estudiante debe hacerlo en un espacio
que es digital, ¿verdad? Que es a través del entorno estudiantil y que necesariamente tiene que ser a través de esta vía. En el caso, digamos, de la carrera de servicios de salud, que se brinda para estudiantes privados de libertad hasta licenciatura, ustedes saben que las personas adscritas al sistema penitenciario deben hacerlo a través de los funcionarios que trabajan en las sedes universitarias más cercanas a los centros penales y ellos se llevan, ¿verdad?, la inconformidad al estudiante y lo hacen digital en nombre del estudiante. Sí, doña Anabel, me parece que levantó la mano. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo una vez tuve una situación con una estudiante, me escribió en el correo interno y me dijo que ella no estaba satisfecha con la nota. Entonces yo procedí y yo le dije, bueno, usted como estudiante tiene derecho a hacer el reclamo desde el entorno estudiantil. Yo fui estudiante también. Okay. Y si no se hace desde ahí es complicado y después se quejan y sí, ellos tienen un chat. Ellos todos se comparten en un chat y hablan de aquí y hablan de todo. Pero yo le dije, yo no puedo arreglarle la nota así porque sí, ella quería que yo viniera, hiciera el cambio y yo le dije, no, apélela y yo se la respondo con mucho gusto. Ese es el debido proceso, le dije yo. Por aquí yo no puedo hacer nada porque yo ya emití una nota y para hacer cambio de esa nota yo tengo que justificarla. No solamente con ella, sino con mis jefaturas, porque hice el cambio. Entonces, eso implica también la parte de la ética desde el enfoque del docente, del tutor. Entonces, para mí fue un poquito incómodo, pero yo le dije, es su derecho. Usted está en su derecho, pero usted no cumplió con lo que dice esto y esto y esto, porque yo me guío con la rúbrica. O sea, si ustedes siguen, yo les digo a los estudiantes, yo cuando hacía mis trabajos, yo seguía la rúbrica y decía, se cumplió, no se cumplió, se cumplió, no se cumplió. Y entonces yo digo que es que yo no sé si es que los estudiantes no leen, pero ellos mandan, y entonces yo le digo, bueno, usted tiene un 50, ay, ¿cómo un 50? Y ellos se alteran, y yo le digo, porque usted no siguió, yo en la realimentación, porque obviamente que ellos tienen derecho a una realimentación, yo hago la realimentación y voy punto por punto del que yo bajé, ¿por qué lo bajé? Entonces, bueno, en este caso, de no, ella me apeló y yo le sigo diciendo, usted no cumplió con este proceso, según la rúbrica, bla, 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 bla. Y entonces, no, ella me lo apeló, pero yo le seguí y le mantuve la nota. Le dije, no, no, no puedo, porque usted no lo cumplió. Entonces, de los estudiantes, si hay estudiantes, es importante que revisen bien las rúbricas de evaluación, porque nosotros como tutores con eso nos vamos a guiar. Es que si no, no, yo no puedo revisar. Y me mandan al correo y me mandan los trabajos. Es que no pude mandarlo y tal a tal hora. Qué pena. Ya estaba indicado, se pusieron fechas, se pusieron horas, y si ellos no lo subieron, ahí está indicado quién subió y quién no. Yo ya no puedo hacer nada. Profe, es que si usted me lo revisa, no, yo no puedo. Yo le digo, no sería justo para los demás estudiantes y tampoco se puede, de que ya está establecido. Está, como dice usted, yo tengo mis deberes también como tutora y los estudiantes también tienen sus deberes. Entonces, eso es un poco complicado, pero eso quería compartir. Muchas gracias, muy interesante. No, muchísimas gracias a usted. Me parece muy atinado también este comentario, igual que los anteriores, porque permiten ilustrar muy bien y son las experiencias, ¿verdad?, que tenemos en esa cotidianidad. Lo que usted hizo es lo correcto. Es decirle al estudiante, hay un espacio ya normativo, reglamentado, que establece un procedimiento de cómo se hace, ¿verdad? Y también usted está siendo honorable en todo el trabajo que hace, ¿verdad? Y también honesta y responsable y ética, como lo mencionó a la hora de decir, bueno, si no es a través de este procedimiento, yo no puedo modificar una calificación. Entonces, es muy importante retomar el aspecto de ser bastante bondadosos en cuanto a la retroalimentación que se brinde a los estudiantes, pero además también ser muy ajustarnos muchísimo a la rúbrica. Las rúbricas es también todo un tema de evaluación, ¿verdad? Es un tema enorme las rúbricas tienen que ser conocidas por el estudiante, como mencionó
doña Anabel, ¿verdad? Para que pueda no solo seguirla, sino también que sepa cómo se le va a calificar, qué se le va a calificar, que haga su trabajo completo. Y sí tenemos muchos problemas e identificamos muchos problemas a nivel de la academia en términos muy, muy generales. A veces unas escuelas más que otras o algunas cátedras más que otras, pero precisamente por eso tratamos de apoyarlos y de ir creciendo y de ir sobre todo cualitativamente aplicando esas oportunidades de mejora en términos de las rúbricas en que no consideran diferentes aspectos donde les son rebajados puntos al estudiante y todo. No es este el caso que nos menciona doña Anabel, sino todo lo contrario, pero que también, ¿verdad?, se da. No obstante, sí, es cierto, el estudiante está obligado a seguir este proceso y el profesor, si no, no debe, ¿verdad?, si no es por medio de estos procedimientos actuar, ¿verdad? Y eso es muy importante. Más bien, muchísimas gracias. Bueno, dicho esto, hablemos un poquitito de qué es el fraude académico y qué es el plagio. Cuando vimos las sanciones y, bueno, vimos cuáles eran los tipos de faltas y las sanciones, les comentaba que el fraude académico está considerado como una falta grave y muy grave y que el plagio puede ser abordado de manera distinta como una falta leve o como una falta grave, inclusive muy grave, dependiendo de si se trata de pregrado, grado o posgrado, ¿verdad? Y que por supuesto corresponden a conceptos totalmente distintos. De acuerdo con lo que las definiciones que da el Reglamento General Estudiantil, el plagio tiene que ver con esa copia o parafraseo del trabajo o de las ideas de otros autores en las actividades académicas que presentemos sin hacer el reconocimiento. Ese trabajo puede ser público, puede ser inédito, puede ser manuscrito, puede ser digital, no importa, pero no se hace la necesaria referencia a los autores o la persona autora, ¿no? Mientras que el fraude académico corresponde a una práctica ilícita para cualquiera que sea, para obtener una calificación en una actividad académica. Entonces aquí encontramos la diferencia. No obstante, como les mencioné al principio, es muy, muy, muy frecuente que el funcionariado y los estudiantes también, bueno, el estudiante no lo sabe distinguir cuando cuando se le imputa, ¿verdad? Pero el funcionariado, en términos generales, o es bastante frecuente, y en esto trabajamos también muchísimo, de que generalmente, que pueda diferenciarlo y prácticamente que se generaliza a plagio y no a fraude académico, cuando la mayor parte de las veces, sobre todo ahora con el uso de inteligencia artificial, lo que se comete es fraude académico. Entonces, y muy importante poder diferenciarlo. ¿Quién juzga las faltas? ¿Qué pasa cuando un estudiante comete alguna falta de estas que hemos mencionado y que están consideradas en el Reglamento General Estudiantil o una presunta falta? Recordemos que igual a nivel institucional como a nivel nacional nadie es culpable hasta que no se dictamine lo contrario. Por eso ahora no sé si fue doña Patricia que lo mencionó o don Moisés, ¿verdad? Creo que ambos es fundamental seguir el debido proceso, porque eso garantiza que la persona estudiante no quede en estado de indefensión, pueda ejercer un descargo y que esto haga que ese debido proceso pueda ser válido. De acuerdo con el Reglamento General Estudiantil, las faltas leves pueden ser, y esto lo dice el reglamento actual, pueden ser vistas por las jefaturas de las sedes universitarias, por personal de las oficinas centrales, cualquiera de las dos, según donde ocurrió la falta. Aquí no se considera, no se pone explícitamente en el Reglamento General Estudiantil en este artículo 33, no obstante, quienes realmente ven las faltas leves es sobre todo la administración en cada una de las escuelas. Ya prácticamente no se conocen a nivel de jefaturas de sedes universitarias o de funcionarios específicos en oficinas centrales, ¿verdad? Esto todo también, por supuesto, está siendo renovado. Y las faltas graves y muy graves, que sí son las que lamentablemente vemos todos los días, porque la Defensoría Estudiantil por reglamento es copiada de la apertura de los procesos disciplinarios y nosotros tenemos que garantizar
en mi caso es una tarea que me corresponde que efectivamente haya una observancia en el debido proceso de la normativa. La hacen las personas directoras de las escuelas. Entonces, el proceso es que si una persona docente identifica fraude, vamos a ver específicamente el caso de fraude académico, se lo comunique a la persona encargada de cátedra como su jefatura inmediata, con toda la prueba posible, entre más pruebas, ¿verdad? Tener prueba suficiente y tener prueba confiable es lo ideal, ¿verdad? Como este caso que ahora nos mencionó don Moisés, que es, ¿verdad? De tal gravedad. Pero, ¿verdad? Reunir toda esa prueba, pasarla a la persona encargada de la cátedra, la persona encargada de cátedra, a su vez, la eleva a la persona directora de escuela. Entonces, esto en el caso de los estudiantes, pero voy a hacer un paréntesis por si tenemos estudiantes que estén participando, el estudiante también podría hacerlo contra una persona funcionaria en caso de que haya tenido alguna afectación. Por ejemplo, los casos más comunes que tenemos son de falta de respeto, de uso de un lenguaje agresivo, de lenguaje soez, de maltrato, cosas de esta naturaleza que lamentablemente también se dan en algunas ocasiones. La persona estudiante debe acudir a la persona directora, al director o directora de la escuela, para que pueda elevar también el caso y que se abra un proceso disciplinario, porque también es posible para las personas funcionarias, ¿verdad? Pero en el caso de los estudiantes, volviéndonos a centrar en el Reglamento General Estudiantil, son las personas directoras de las escuelas quienes realizan todo el proceso a partir de la prueba recabada y del análisis de los aportes que haga la persona encargada. Entonces, en el caso de fraude, en el caso de plagio, la persona encargada de cátedra junto con la persona docente pueden tomar la decisión de las opciones que la normativa les posibilita, ¿verdad? Tienen que identificar ciertamente que se cometió plagio, ¿verdad? No pueden decir el estudiante de pleno, simplemente usted cometió plagio, perdón, y entonces tiene un 0 en la nota, sino que tienen que argumentarlo, ¿verdad? Es muy importante que la persona docente siempre comente estos casos y los analice a partir de las decisiones que tome la persona encargada de la cátedra, y entonces pueden tomar la decisión una vez que logren comprobarlo de que hubo plagio, de poner una calificación de 0, de poderle dar la oportunidad a la persona estudiante de hacer parte o todo el trabajo de nuevo, siempre y cuando verse sobre los mismos contenidos y objetivos, o de que además pueda, a través de vida estudiantil, como les comenté al principio, adicionalmente hacer un trabajo para lo que ellos ya tienen estipulados ciertos proyectos y programas específicos. Pero en el caso de fraude sí se debe hacer. ¿Qué pasa para garantizar el debido proceso o cómo se hace ese debido proceso? Es un poco lo que les mencionaba, ¿verdad? El órgano del funcionario competente inicia la investigación por oficio o por denuncia. Entonces, en este caso, ¿quién es el órgano del funcionario competente? Según el reglamento actual, es la persona directora de cada una de las escuelas, ¿verdad? Ya sea una denuncia en el ámbito administrativo, que el estudiante haya cometido una falta en lo administrativo o en lo académico. Lo más común es que se dé en lo académico, entonces se abre un expediente, se recaba toda la prueba que haya presentado la persona encargada y de cátedra y se notifica al estudiante. El reglamento establece que se tiene que hacer a través de las sedes universitarias, y eso todavía en la actualidad se aplica, que se hace a través de las sedes universitarias la notificación. El reglamento establece que tiene que ser presencialmente, pero ahora se ha generalizado, se posibilita, sobre todo para facilitarle a la persona estudiante que se haga de forma digital a través del correo electrónico, ¿verdad? Y el estudiante, una vez que recibe la notificación, tiene 10 días naturales para hacer su descargo, ¿verdad? El descargo es la posibilidad que tiene el estudiante de decir, bueno, a veces el descargo es decir, no,
yo no incurrí en esta eventual falta o esto que se me está imputando y tengo estas y estas pruebas. Pero también sucede con mayor frecuencia de la que podríamos pensar que el estudiante acepta los cargos, dice las razones que lo motivaron para haber realizado, ¿verdad?, esta falta, y algunas veces en sus petitorias admitiendo haberse equivocado o haber cometido la falta, pues apelan a que se les aplique una sanción menor, ¿verdad? Señala el lugar de notificación y bueno, una vez que la persona estudiante ha hecho el descargo que no está obligado a hacerlo, el director o directora de escuela tiene 15 días para resolver y fundamentar su respuesta. Si el estudiante está inconforme con la resolución de la escuela, partiendo de que ha sido sancionado, tiene 5 días hábiles para notificar y presentar un recurso de revocatoria de apelación subsidio con el director o directora de la escuela y el director se pronuncia y si rechaza la revocatoria, la eleva a su superior, que en este caso sería la vicerrectoría de docencia. Si el estudiante, pues, ¿verdad?, mantiene conformidad con lo que le dijeron o lo acepta, pues ahí concluye el proceso. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto o algún comentario. Muy bien. Bueno, les recuerdo que por si hay estudiantes que están presentes también, que la Defensoría Estudiantil desde el año anterior, con una reforma que tuvimos al reglamento, se incluyó la defensa técnica, que es la posibilidad de un estudiante de solicitar a la Defensoría Estudiantil el acompañamiento por parte de una persona profesional en derecho en un proceso disciplinario. Sin embargo, es potestad o es una posibilidad de la Defensoría Estudiantil escoger en los casos en los que va a ofrecer este acompañamiento profesional. No es en el 100%. Es decir, si hay muchísima prueba, si hay, ¿verdad?, si hay un estudiante que esté admitiendo la falta, etcétera, pues sería infructuoso, no sería admisible. ¿Okay? Y también el Reglamento General Estudiantil, y esto es muy importante tanto para las personas funcionales como para los estudiantes, conocer que el artículo 28 establece que hay hasta un año a partir del conocimiento que tengan las autoridades universitarias de la comisión de la falta para que pueda hacerse todo este proceso disciplinario administrativo. Si en un año posterior a que las autoridades conozcan la comisión de la eventual falta no se ha tramitado o no se ha abierto ese proceso, prescribe la posibilidad de apertura de un proceso disciplinario. Sin embargo, esta prescripción solo puede solicitarla la persona interesada, solo la persona estudiante. Esto es igual en el ámbito institucional como nacional. Solo la misma persona puede solicitar una prescripción en cualquiera de los casos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, y terminamos ahí con lo que tiene que ver con con todo el proceso de disciplinario. Mencionaría algunas cosas generales sobre la evaluación de los aprendizajes. Esto ha cambiado muchísimo y ya prácticamente el Reglamento General Estudiantil actual no está respondiendo a, digamos, a las disposiciones y a las propuestas de evaluación actuales. Sin embargo, aplican los casos en los que prevalece. Tiene que ver con la aplicación principalmente de instrumentos de evaluación y establece pruebas ordinarias de reposición y pruebas diferenciadas. Entonces, para quienes todavía apliquen pruebas, bueno, esto aplica. Las pruebas ordinarias hoy por hoy tienen que cumplir una serie de aspectos para considerarse una prueba, ¿verdad? Porque no es lo mismo una prueba que tal vez un cuestionario o que tal vez, ¿verdad?, otro tipo de actividad de evaluación, y hay que diferenciarlas claramente porque si las asignaturas establecen en su propuesta de evaluación que hay una prueba ordinaria que tiene que tener algunas de esas características, por ejemplo, y que se derivan de una directriz de hace más o menos unos 4 o 5 años,
de la Vicerrectoría de Docencia, de que tienen que durar, que pueden durar 3 horas o menos, ¿verdad? Que tienen que tener, ¿verdad? Intentos para resolver, ítems objetivos o subjetivos como desarrollo o ambos, puntaje cuya suma da la calificación, un valor porcentual que corresponde a un 25% superior y hasta un 40, entre un 25 y un 40% máximo de la nota final de la asignatura, y que tiene un resultado único. Si la prueba tiene estas características, o por lo menos la mayoría, podemos considerar que es una prueba ordinaria, y esto significa que si hay una prueba ordinaria, la persona estudiante tiene derecho a que haya prueba de reposición que se aplica por una única vez y para reponer solo una de las pruebas ordinarias por reprobación, o cuando la persona estudiante no la llegó a presentar del todo y la nota obtenida en reposición, como sabemos, pues sustituye la calificación. A veces se confunde la prueba de reposición con la prueba diferenciada. La prueba diferenciada únicamente se aplica, o es un derecho que la persona estudiante tiene a partir del artículo 4 del Reglamento General Estudiantil, inciso I, que cuando la persona puede justificar la no asistencia a la realización de la prueba ordinaria, ya sea presencial, que prácticamente no se hacen, pero hay algunas que se hacen aprovechando giras u otros espacios, o las virtuales que hacemos a través de la plataforma. Si está justificada de acuerdo con las posibilidades del artículo 4, inciso I, al estudiante se le debe aplicar una prueba diferenciada. Muchas veces se le dice al estudiante, bueno, no, usted no hizo la prueba, está bien, aquí tiene la justificación, de acuerdo, estaba internado en el hospital, presentó la epicrisis, pero entonces de ahí haga reposición. Tiene derecho a reposición, pero también tiene derecho a la prueba diferenciada, ¿verdad? Entonces hay que tener este cuidado para no quitarle al estudiante el derecho que adquirió en caso de que pueda justificar, ¿verdad? No sé si tienen preguntas con respecto a esto. Muy bien. Entonces veamos el artículo 4, inciso I, que se llama circunstancias o eventos especiales fuera de control para la asistencia a la aplicación de pruebas evaluativas. El estudiante solo puede justificar no aplicar una prueba por deceso del padre, de la madre, del cónyuge o de los hijos, una incapacidad médica admitida por la caja o también se recibe por parte del INSS, ¿verdad? O cualquier otra justificación que impida el desplazamiento o la asistencia al lugar a la aplicación de la prueba, como desastres naturales, como los que vemos ahí, inundaciones, desplazamientos, sismos, bloqueo de carreteras, etcétera. O también se le puede justificar si la persona estudiante está teniendo una representación institucional en actividades académicas, deportivas o culturales, pero tiene que demostrarse que es una representación en donde donde nadie lo puede sustituir, porque es la presidenta de la Federación de Estudiantes y o sea, tiene que ser la presidenta la que asista, entonces nadie la puede sustituir. Por ejemplo, nada más para ilustrar, o el presidente de la Junta Directiva de la Asociación de Estudiantes de la sede universitaria a la que pertenece. Esto también está bastante desactualizado y hoy por hoy se ha generalizado no solo para la aplicación de pruebas evaluativas, sino también para la entrega de instrumentos de evaluación. Lo que pasa es que se vuelve más complejo, de actividades de evaluación, porque las actividades de evaluación generalmente tienen un plazo que consta de varios días de entrega. Entonces, si la persona presenta una incapacidad, tendría que cubrir todo ese plazo, ¿verdad? No solo un día. Y también hay personas funcionarias que se apegan estrictamente a lo que tiene que ver con aplicación o a las pruebas evaluativas y no a los instrumentos, y lo tenemos que respetarlo. En este momento, este es uno de los artículos más discutidos, ¿verdad? En la reforma al reglamento, para poder hacerlo un poco más, más amplio y más ajustado, digamos, a la realidad de la población estudiantil de la UNED, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a este artículo. Lucía, por ejemplo, ahí yo en los instrumentos de evaluación les amplío un poco esa gama de oportunidad. Por ejemplo, si están desarrollando una actividad, se les va la luz, ¿verdad? O antes de la actividad se les va la luz, ¿verdad? O el servicio de internet les falla, les doy un periodo de tiempo para que puedan presentar la certificación del proveedor correspondiente, ¿verdad? Y poder reprogramar esa evaluación justamente. Amparado, pues, justamente que aquí
de ahí no hacen ese desplazamiento, pero estamos en un sitio donde está siendo evaluado, ¿verdad? Entonces les doy como esa oportunidad para que presenten la respectiva prueba y ya yo con la certificación del proveedor, ¿verdad? Sea de internet o sea de electricidad, que son generalmente los que más les fallan en algunas ocasiones, Ujú. ya ahí sí, yo coordino con el docente, ¿verdad? Y procedemos a reprogramar esa evaluación. Sí, sería una prueba diferenciada. No, está muy bien y eso es una gran oportunidad para los estudiantes. Digamos que este es el marco referencial, ¿verdad? Como les digo, hay personas, perdón, profesores y personas encargadas de cátedra que se ajustan estrictamente a esto. La mayoría no, la mayoría, ¿verdad? Son como usted y este ejemplo que nos muestra, ¿verdad? En dónde están estas posibilidades, porque efectivamente son eventos fuera de control de la persona estudiante, ¿verdad? Y que pueden, con esta prueba que usted les está pidiendo, puede demostrarse, ¿verdad? De que hay algo que, ¿verdad? Que le impide al estudiante. Pasa mucho con estudiantes indígenas, que todos, estoy segura que todos los funcionarios que estamos presentes acá conocemos de las realidades de las distintas poblaciones que integran la comunidad estudiantil unediana, ¿verdad? Donde a veces se les dice, bueno, pero ¿por qué no se desplazó si se le fue la luz o si se le fue el internet? ¿Por qué no se desplazó a la sede universitaria más cercana para que ahí se conectara? Pero muchas veces la persona vive a muchas horas de la sede universitaria y eso implica pasar por ríos, como pasa, por ejemplo, en el caso de la comunidad de Amubri, en la sede universitaria de Talamanca, la sede casi siempre, ¿verdad? O sea, no necesariamente tiene dispuesto ese servicio, o en muchos otros territorios, ¿verdad? Donde es complejo o el estudiante está con un teléfono nada más, y esto limita mucho las posibilidades, etcétera. Entonces nosotros más bien, gracias por mencionar esto, porque esto da cuenta, ¿verdad? De esa sensibilidad, de ese compromiso, de esa, ¿verdad? Siempre dedicación que tiene el personal de la UNED y que ¿verdad? Le ofrece a los estudiantes pues otras alternativas, ¿verdad? Que son que tienen mucho sentido y que, bueno, puede pasar cualquier cosa. Hace poco teníamos el caso de una estudiante que tuvo un allanamiento, entonces no está considerado aquí, pero ella presentó los documentos policiales que daban cuenta de esto y entonces le llevaron la computadora porque era un asunto de un hermano que vivía con ella y entonces ella no necesariamente tenía que ver o no, pero no tenía, se quedó sin equipo en dónde hacerlo y sucedió justo, ¿verdad? Coincidió con la fecha y así se vio en los documentos policiales de que coincidió con la fecha en que tenía que aplicar la prueba. Pueden darse tantas circunstancias y por eso, insisto, nosotros valoramos muchísimo que puedan tener esa apertura. Por supuesto, apoyamos también el hecho de que pidan las pruebas correspondientes. Entonces, está muy bien. Bueno, muy bien. No sé si tienen alguna consulta o comentario adicional. Yo con esto, pues, completaría mi participación y agradeciéndoles, por supuesto, todos sus aportes, la escucha y poder tener esos espacios de conversación. De momento, sí, Anabel tiene otro aporte. Adelante, Anabel, gracias. Doña Lucía, ¿cuándo estará listo el nuevo reglamento? Porque, como le decía yo a Michael temprano, sí es importante conocerlo, no solo los estudiantes, sino nosotros también. Claro. Entonces, porque nosotros Ajá, lo llevamos, yo llevé el reglamento, pero ya tiene su ratito, entonces sí me gustaría pues actualizarme. No sé si claro. sería. Sí, como les dije al principio, ¿verdad? Bueno, ya desde hacía ya un ratillo, algunos meses atrás que habíamos programado, ¿verdad? Este espacio de conversación sobre el reglamento. Entonces yo les consulté a ellos y esperábamos un poquito, pero es que a veces esos procesos pueden ser muy largos y entonces, bueno, los compañeros me comentaron, pero nosotros tenemos la mayor anuencia de tener otro espacio, ¿verdad? Para presentarles el reglamento nuevo, atendiendo su consulta. Yo pensaría que, este puede tomar, es que es un poco, bueno, ahorita se está tomando
parte de las sesiones, ya está en su fase final porque lo está conociendo el Consejo Universitario, que como todos sabemos es el órgano que aprueba la normativa en la institución, ¿verdad? Este tipo de normativa, ¿verdad? Y entonces ya está siendo conocido, entonces ya empezó a ser discutido, ya ha pasado por todas las consultas a la comunidad universitaria, etcétera. Entonces, es un poco difícil, ¿verdad? O impreciso poder decir una fecha, pero al estar en esta fase final, digo, uno pensaría que en 2, 3 meses lo más, porque hay algunos, por ejemplo, este artículo 13 que les mencionaba, se llevó casi toda una sesión del Consejo y no se terminó de discutir, ¿verdad? Y algunas otras partes son mucho más fluidas porque ya se han discutido. Entonces yo pensaría que tal vez unos 2 meses, siendo optimistas, doña Anabel, de que ya pueda estar el reglamento, ¿verdad? Y que se pueda conocer en el momento que esté, pues es fundamental la divulgación y ahí quedamos también a las órdenes para poder tener espacios de conversación, de análisis ¿verdad? De empezar a desmenuzarlo y ¿verdad? A poder ver cómo se implementa y cuáles interpretaciones se pueden hacer, etcétera. Pero esperemos que en unos 2 meses ya esté. Yo ya hice anotaciones, pero aún así, sí. Obviamente Claro, que no es lo mismo que el documento, pero muchísimas gracias por todo el aporte. con muchísimo gusto. Gracias a ustedes más bien. Doña Lucía, Sí, señora. más bien muy agradecidos por parte de la carrera de Sistemas de Información en Salud, que usted siempre tiene la disposición de colaborarnos. Y desde ya me voy a adelantar que posiblemente la invitemos nuevamente Claro. para que nos hable de los nuevos cambios que va a tener el reglamento. Entonces, ya le digo, ahí la voy a estar molestando para cuando usted tenga bien y cuando nos indique que ya podemos proceder a aplicarlo, ¿no? Claro que Muchas sí. gracias. No, muchísimas gracias a usted por la invitación y a todos los compañeros y las compañeras. Siempre destacar el compromiso por parte de ustedes, el trabajo excelente y dedicado que hacen realmente desde la Defensoría Estudiantil. Nos sentimos muy orgullosos porque es muy fácil trabajar, ¿verdad? Con cátedras y carreras. Voy a destacar, ¿verdad? En esta escuela por esa observancia tan dedicada hacia la normativa y el compromiso con los estudiantes, con esa gran calidad humana. De hecho, tener estas actividades y estos espacios es una muestra más de eso. Entonces, claro que yo me quedo a las órdenes, les estoy informando, apenas tengamos el reglamento, se los comparto, ¿verdad? Para que ustedes también lo puedan divulgar con los compañeros y generamos ese espacio. Más bien, yo, de parte de todo el equipo de la Defensoría, pues un abrazo y también nuestro más profundo agradecimiento. Como cierre, queremos pues reiterar la importancia de este espacio de aprendizaje y reflexión. El Reglamento General Estudiantil no debe verse únicamente como un conjunto de normas, sino más bien como una herramienta que orienta, protege y fortalece pues la vida académica de cada estudiante y también, como mencionaba doña Lucía, del funcionariado. A la expositora pues agradecer su conocimiento y su experiencia con nosotros en esta explicación tan clara y su disposición también que ha sido muy fundamental para comprender mejor y cada día este reglamento. Los invitamos a continuar pues explorando este reglamento y sobre todo a ponerlo en práctica en nuestro día a día. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches, Buenas muchas noches. gracias. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, gracias.